Siguiendo con la parte anterior y para citar varios ejemplos de cómo calcular la tasa mínima de tributación, quiero ponerles 3 ejemplos muy básicos. Habrán algunas compañías que tienen un cálculo más complejo, el cual realizaremos de manera posterior, pero inicialmente quiero hacer un ejemplo básico que seguramente le sucede a la mayoría de los contribuyentes. Primero, la norma pone una división en el cual señala que se debe dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Luego la norma me señala de cómo se determina el impuesto depurado. Entonces, si una empresa tiene una renta líquida de 100 pesos, quiere decir que va a tener un impuesto de renta básico del 35%, es decir, 35%. A ese impuesto básico, el contribuyente puede detraerle ciertos descuentos que establece la ley. Dentro de estos, el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos, donaciones o descuentos por impuestos pagados en el exterior. Una vez detraído este valor, nos da el resultado del impuesto neto de renta. Y es ahí donde la norma parte y nos dice: debe de comenzar a partir de este impuesto neto de renta. Y a este impuesto neto de renta debes de sumarle los descuentos tributarios que hubieras obtenido por impuestos pagados en el exterior. Luego le debes de restar aquellos impuestos de renta que hayas pagado por rentas de régimen de rentas pasivas ese que lo encontramos por allá dentro de los últimos artículos del Estatuto Tributario. Obtenido entonces este valor, debemos pasar a dividirlo sobre la utilidad depurada. Y sobre la utilidad depurada es tomar la utilidad contable. Entonces, nótese que ya aquí envía de forma directa o hace una remisión de forma directa a que se parta de la utilidad contable antes de impuesto. Algunos autores, y en lo particular y de forma personal manifiesto que es la posición mía, es que se parte del resultado, más no del resultado integral. Entonces, tomando el resultado antes de impuestos, sin incluir partidas del ORI, este valor se le deben de sumar las diferencias permanentes. Y esas diferencias permanentes hacemos referencia a lo que comúnmente conocemos como gastos no deducibles. Por ejemplo, los señalados en el artículo 105 del Estatuto Tributario. Aquellos gastos o aquellas diferencias permanentes que no se van a poder reversar en un futuro. Ojo, no las temporales, sino las diferencias permanentes. Del mismo modo, la norma posteriormente señala que se puede restar de esta utilidad depurada ingresos como los ingresos por método de participación patrimonial, temas de ingresos de ganancia ocasional, temas de compensación por pérdidas fiscales, entre otros. Y de esa manera obtenemos la utilidad depurada. Pero en nuestro ejemplo básico tenemos que muchas organizaciones, la situación hipotética que van a tener es la utilidad contable, sumarle los gastos no deducibles, que comúnmente es su única diferencia permanente. Obtenido este valor y ya teniendo la utilidad depurada, pues lo que procedemos a hacer es esta división. Entonces acá se nos pueden presentar varios casos. Primer caso, la compañía en ese periodo gravable realizó unas inversiones significativas en compra de activos fijos reales productivos y ese IVA pagado de los 35 pesos que tenía que pagar de impuesto básico de renta descontó el mismo valor. Quiere decir que el impuesto neto de renta es cero. Al ser cero el impuesto neto de renta, cuando vas a dividir cero sobre la utilidad contable, que incluye las estimaciones como valores razonables de propiedad de inversión, entre otros, pues va a dar que la tasa o la base mínima o la tasa de tributación que estás teniendo es cero. Entonces, lo que la norma exige es que mínimo tu impuesto deberá ser del 15% del impuesto de renta y te obliga a pagar unos puntos adicionales hasta llegar al 15%. Otro ejemplo que podemos tener es que tengamos diferencias permanentes significativas como ingresos por valor razonable. Entonces, dentro de los ingresos por
valor razonable, nos vamos a encontrar situaciones como la compañía no tuvo un buen año en operación. Para salvar el estado de resultado hizo estimaciones de sus inversiones, de su propia inversión, su impuesto básico de renta o neto de renta es prácticamente cero porque su operación no fue positiva. Al final nótese cómo puede terminar pagando sobre unas estimaciones contables, y si posteriormente enajenar al activo, también le puede incurrir que termina pagando un doble tributo. Es decir, al hacer bajo un supuesto en el cual la compañía, su resultado de operación es prácticamente cero, pero busca salvar el estado de resultado a través de estimaciones contables como valores razonables en sus inversiones o en su propiedad de inversión, va a tener una tasa o un impuesto neto de renta casi que de cero, porque como su resultado de operación fue cero y tenga pocas diferencias permanentes, pues su impuesto también va a ser muy bajo. Entonces va a ocurrir que por esas estimaciones que está realizando tenga que pagar una tasa mínima de tributación. Y nótese un problema acá: si el año siguiente enajenar esos activos, ejemplo por ganancia ocasional, no podrá recuperar ese impuesto que pagó en el año inmediatamente anterior. Por ello, de ahí que surge la importancia que de este momento, y para evitar el tema de cierre contable, evalúe si puede estar en momentos de pagar tasa mínima de tributación, y de ser así, pues debe de revisar tus políticas contables, si deberás o no continuar políticas contables de tus estimaciones a valor razonable, o por el contrario deberás de esforzar estimaciones que reduzcan la utilidad contable. Como siempre, un gusto con ustedes poder compartir estos espacios de conocimiento.